Hola, esto es Pelis en Corto, y hoy les contaré de esta película titulada El Diablo Siempre Está Aquí, una película sobre personas que se enfrentaron a las duras realidades de la vida. La película comienza con una vista del mapa de los Estados Unidos. La voz en off señala los lugares principales donde se desarrollan los acontecimientos, los pueblos de Knockenstive, Ohio, y Cold Creek en Virginia Occidental, así como Meade, que se encuentra entre ellos. El narrador comienza la historia en el año 1957. En Knockenstive vive con su familia Willard Russell, un exmarín con una cara de payaso tipo Pennywise. Durante la Segunda Guerra Mundial luchó en el frente del Pacífico. El hombre lleva a su hijo al bosque, donde entre la maleza hay una cruz hecha con tablas. Aquí es donde rezan. Durante la oración, la historia retrocede en el tiempo justo a las acciones de combate. Russell, con su unidad, encuentra en un claro quemado a un militar estadounidense crucificado por los japoneses. Sus horribles heridas estaban cubiertas de moscas, pero aún estaba vivo. Russell le dispara en la cabeza para terminar con su agonía. Más tarde, tras ser desmovilizado, el marine de camino a casa entra en un café en Meade, donde se encuentra con el fotógrafo Carl Henderson. A él también se le asigna un papel importante en la historia. Russell y Carl conocen aquí a sus futuras esposas, las camareras Charlotte y Sandy. Al regresar a casa en Cold Creek, el ex soldado le regala a su tío una pistola alemana Luger de trofeo. La madre de Russell, desde el primer encuentro, intenta emparejarlo con la devota vecina Helen, sobre la cual tiene su propia obsesión. En su momento, la madre le rogó a Dios que le devolviera a su hijo vivo de la guerra, prometiendo a cambio casarlo con esta misma Helen. Pero Russell tiene planes de vida muy diferentes. Primero, no soporta ver una cruz después de aquel incidente en la guerra. Y segundo, no puede secar de su cabeza a la camarera del pueblo de Meade. En uno de los servicios de la iglesia, el pastor invita a dos nuevos predicadores, Roy Lafferty y su primo paralítico e inválido. Roy, que de niño temía a las arañas, durante el sermón se vierte encima un frasco entero de arácnidos para demostrar gráficamente cómo la fe en Dios le ayudó a superar su miedo. Russell regresa a Meade para conocer a su futura esposa. Más adelante, tienen un hijo y se trasladan a Knockenstive, donde alquilan una casa con el plan de comprarla en el futuro. Poco después de la mudanza de Russell, durante un paseo por el bosque, de repente le asalta el deseo de rezar. En este lugar pone una cruz casera de tablas. El pequeño claro se convirtió en su iglesia personal, privada de ritos y atributos. Pasados unos años, nota en su hijo un moretón reciente. En la escuela lo acosan los niños locales, que están todos emparentados entre sí. Russell lleva a su hijo a la iglesia casera, explicándole por el camino que tiene que aprender a devolver los golpes a los acosadores. Cuando están rezando, unos cazadores que pasan por allí molestan al propio Russell, pero él no se distrae de la oración. Ahora mismo sería lo suyo mirarle a los ojos al Señor, y a ellos se les puede ver un poco más tarde. Un poco después van a la ciudad, donde el hombre le da una paliza al cazador que fue grosero y asusta a su compañero. Limpiándose la sangre de las manos, le da una lección al hijo. Se puede lidiar con cualquier multitud de matones si se elige el momento adecuado, concretamente cuando están solos. Sin embargo, al regresar a casa, les espera un enemigo mucho más terrible. A Charlotte le diagnostican cáncer. Mientras la esposa muere en el hospital, Russell obliga al hijo a rezar desesperadamente junto a él por un milagro. Pero Dios no escucha sus súplicas. Entonces el Marine comprende que es necesario ofrecer un sacrificio. Mata al perro del hijo y lleva su cadáver a la cruz casera, pero esto tampoco ayuda. Entierran a la esposa, y después del funeral, el hijo no quiere hablar con el padre, entre otras cosas por el perro asesinado. El chico reza tumbado en la cama y promete enterrar al perro como es debido. Por la tarde va a la iglesia, pero allí encuentra no solo a su amigo de 4 patas crucificado en la cruz, sino también a su padre ya frío, que se cortó las venas por la desesperación. El niño huérfano es enviado con su abuela y su tío a Cold Creek. La historia retrocede 7 años. La devota Helen se casó con el predicador Roy y tuvieron una hija, Lenora, pero durante otro de sus trucos con arañas, una de ellas muerde a Roy. En lugar de superpoderes y el deseo de luchar contra el mal, el sacerdote sufre una reacción alérgica que trastoca considerablemente su psique y afecta su percepción de la realidad. Después de 2 semanas encerrado en un armario, le llega una iluminación. Con prisa por compartirla con todo el mundo, se arregla y va con su mujer a dar un paseo, pidiendo a la vecina que cuide de la niña.
En el bosque, Roy, profundamente convencido de que el Señor le ha dotado de poderes milagrosos, atraviesa con un destornillador el cuello de su esposa. Ella debe morir para que él la resucite como a Lázaro, pero el milagro, por desgracia, no sucede. El cadáver de la mujer sigue siendo un cadáver, que el sacerdote entierra a toda prisa cerca de allí, derramando algunas lágrimas. Planea entregarse a la policía, pero su hermano inválido le convence de huir a Juma. Sin embargo, por el camino, el predicador se acuerda de su hija y escapa, dejando a su primo solo en el coche. Pide aventón en la carretera cuando lo recogen el fotógrafo Carl, junto con su esposa Sandy. Resultan no ser simples benefactores, sino asesinos en serie con imaginación. Recogiendo a hombres solitarios que piden aventón, los llevan al bosque. Aquí Sandy se dedica a diversas cosas con ellos, mientras Carl toma fotografías. La pareja intenta también incitar a Roy a lo indecente, pero este se niega a copular con la ramera. Carl tiene que matarlo. A la huérfana Lenora la crían el tío y la abuela de Arvin, el hijo de Willard Russell. Los niños se convierten en hermanos de crianza. La acción se traslada a 1965. En su cumpleaños, el tío le regala a Arvin la Luger traída por su padre, una de las pocas cosas que quedan en absoluto del ex-marine. En la escuela secundaria, los compañeros de clase acosan a la devota Lenora. Arvin sale en defensa de su hermana y le dan una paliza. Después de la escuela van al cementerio a la tumba de Helen, la madre de Lenora, cuyo cuerpo fue encontrado un día en el bosque. Cada día la chica lee allí la Biblia, mientras el hermano, que se decepcionó de Dios ya en la infancia, merodea cerca. Cuando se disponen a irse, el pastor de la iglesia local les informa que vendrá a sustituirle su sobrino, graduado del seminario teológico, y les pide que le den una cálida bienvenida. La abuela prepara comida para la llegada del nuevo pastor, al igual que el resto de los devotos locales. Durante la degustación de los platos, al pastor le entra la urgencia de leer un sermón, y como ayuda visual, elige el plato de la abuela, que no parece tan rico en comparación con los demás. A la anciana esto le disgusta mucho. Arvin incluso se siente impulsado a ir a hablar con el pastor de hombre a hombre. Tras ser perseguido por los bullies de la escuela, Arvin lleva a su hermana al cementerio, tras lo cual se ausenta por primera vez diciendo que tiene asuntos urgentes. Como él no está cerca cuando empieza a llover, la chica se esconde en el edificio de la iglesia, donde charla con el nuevo sacerdote. Él se ofrece a llevarla a un lugar tranquilo donde a él mismo le gusta estar solo y rezar. Sin embargo, en realidad los motivos del sacerdote son mucho más terrenales. Seduce con facilidad a la devota escolar, directamente en el coche. Arvin, en este momento, sigue los preceptos de su padre, vigila a los acosadores de la escuela uno por uno y les da una paliza brutal. Al mismo tiempo, Carl y Sandy se preparan para otro viaje de vacaciones, en el que planean matar a algún otro autoestopista. Pero la mujer se ha cansado de hacer el papel de cebo. Desea largarse lejos del marido, pero no encuentra fuerzas en sí misma. Revisando fotos antiguas con los hombres asesinados, se le cae una accidentalmente al suelo y la encuentra su hermano, el sheriff local, que entró para una visita repentina. No obstante, al reconocer en la foto a uno de los hombres desaparecidos en la zona, no emprende nada. Tiene a la vuelta de la esquina las elecciones al puesto de sheriff y el escándalo con su hermana asesina no le ayudará a ganar. Además, el propio sheriff está metido hasta el cuello en el crimen. Acepta sobornos, encubre la prostitución y a los traficantes locales. De camino a las vacaciones, los asesinos en serie acaban con un militar que iba pidiendo aventón hacia su unidad. Al llegar al hotel, Sandy llama a la base comunicando que no esperen a su soldadito. Lo mataron, lo descuartizaron y lo enterraron en una maleta a la orilla del río. 3 meses después, Lenora le comunica al sacerdote que está embarazada. Él, en respuesta, la acusa de falso testimonio. Dice que solo rezamos, y lo que la impresionable joven haya fantaseado e imaginado ya no es asunto suyo. ¿Qué pasaría si simplemente pasáramos tiempo con el Señor? Debido a las náuseas matutinas, así como a la antipatía hacia el pastor, la chica falta por primera vez en mucho tiempo al servicio dominical. Aprovechando que no hay nadie en casa, la chica va al cobertizo, se sube a un cubo y se pone el lazo al cuello. En el último momento, comprende que sus familiares la entenderán y perdonarán. Lenora quiere bajarse, pero el cubo resbala traicioneramente debajo sus pies. A la hermana, ya sin aliento, la encuentra más tarde Arvin en el cobertizo. Después del funeral, el policía le informa que la hermana estaba embarazada. Arvin sospecha del sacerdote. Tras su muerte, el pastor nunca mencionó el nombre de una de sus fieles feligresas.
El chico saca la Luger de su padre, la carga y se va de casa, dejando una nota de despedida a la abuela. Al llegar a la iglesia, quiere disparar al predicador, pero en lugar de eso, decide hablar con él y se confiesa. Arvin le cuenta que ha cometido crímenes en contra de algunas jóvenes. También menciona a su supuesta mujer, que le da placer oral por las noches. En este relato, el pastor se reconoce a sí mismo y salta furioso, sospechando que el invitado le vigila. Arvin dispara al predicador. Tras el asesinato, se dirige a Knockemstiff, donde le queda todavía un asunto pendiente, pero en la carretera se le rompe el coche y tiene que pedir aventón. Al chico lo recogen los esposos asesinos que regresan de sus vacaciones, a pesar de su propia regla tácita de no tratar con los locales. Cuando el coche se desvía de la carretera, Arvin empieza a sospechar algo malo. Nota una pistola en el bolsillo de Carl, que sale a orinar y saca la suya. Cuando el asesino se acerca a la puerta para amenazarle con el arma, Arvin dispara primero. 2 heridas lanzan al maníaco fotógrafo al suelo. Sandy consigue sacar su revólver y apuntar al compañero de viaje. Se crea una situación de punto muerto. Ambos están a punta de pistola. El chico intenta convencer a la mujer de que baje el arma y se separen en paz, pero ella dispara de todos modos, obligándole a apretar el gatillo. La mujer se desangra tras la herida en el cuello. A Arvin le salvó la paranoia del asesino en serie. Como no confiaba en su mujer, Carl, antes del viaje, cambió los cartuchos de su pistola por unos de fogueo. Al registrar los cuerpos de los maníacos, el héroe encuentra fotografías con las víctimas. Comprende que los que ha matado eran personas muy malas, lo que disminuye un poco sus remordimientos de conciencia. Tras llevarse el dinero y los carretes de fotos, Arvin se aleja. Todavía tiene que llegar a la iglesia en casa de su padre. En este momento, el hermano de Sandy, el sheriff, bajo el pretexto de una visita de negocios, visita al jefe criminal local, donde lo mata junto con el guardaespaldas. Le informan que su hermana está muerta. Al visitar el lugar del crimen, comprende que alguien puede encontrar el resto de las fotografías que demuestran la implicación en la desaparición de personas. El sheriff entra por la fuerza en la casa de la hermana y la registra. Encuentra multitud de pruebas de crímenes, incluido el asesinato del predicador Roy, el padre de Lenora, pero lo quema todo en un bote de basura. En la comisaría le informan del asesinato en el distrito vecino de un sacerdote, y el calibre de las balas coincide con las encontradas en el cuerpo de su hermana y su marido. Y como sospechoso figura Arvin, el chico cuyo padre en su momento se abrió las venas en el bosque. Comparando en el mapa la ruta, el sheriff comprende que el chico se dirige a su antigua casa. Coge una escopeta y va al bosque, donde encuentra las cosas de Arvin. El propio chico se ha escondido. Tras una pequeña charla y búsqueda, el sheriff lo encuentra. Disparan el uno al otro, pero los perdigones se van al suelo y al árbol, mientras que la bala de la Luger se clava en el estómago del policía. Arvin llega a tiempo de enseñarle la foto de su hermana con el difunto, pero no sabe que él ya está al corriente. Cuando el sheriff exhaló su último suspiro, el chico coloca con cuidado los huesos del perro fiel en el hoyo. Encima pone la pistola de trofeo del padre y lo cubre todo con tierra, enterrando simbólicamente su pasado. En la carretera, Arvin vuelve a pedir aventón. Lo recoge un hippie en una furgoneta Volkswagen. Recordando la experiencia pasada de autostop, el héroe se esfuerza con todas sus fuerzas por no dormirse junto al desconocido, pero el cansancio puede con él. Los ojos se le cierran y en su mente intenta imaginar el futuro que le espera. Quizá regrese a casa con su abuela, quizá se establezca en algún lugar y forme una familia, o quizá se vaya a luchar a Vietnam. Se mire como se mire, matar a malas personas se le da de maravilla. Con estos pensamientos, los ojos de Arvin se cierran, la cabeza cae sobre el pecho y se duerme.